hemos dejado atrás la fiesta de Pentecostés. Todos lo sabemos, todos participamos, incluso podemos recordar la fecha de Pentecostés. Y recordamos también el sermón que el sábado anterior dio don Arturo Juárez, y obviamente el sermón que dio don Israel en el domingo de Pentecostés. Y como una característica especial, el sábado antes del domingo de Pentecostés, ustedes recordarán que apareció don Bracer con sus lentes, que dijo él que se estaba acostumbrando a ellos, pero me imagino que por eso recordará él bastante el día de Pentecostés. Y si dejamos atrás el Pentecostés, quiere decir e implica que cada uno de nosotros a estas alturas, después de la fiesta de Pentecostés, tendríamos que estar empoderados del Espíritu Santo, de la forma y la manera como Bracer explicó en su sermoncillo. Así que todos nosotros debiéramos de sentirnos motivados, entusiasmados, pues tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Ahora, dejando atrás el Pentecostés, nos preparamos, usted y yo, todos nosotros, y nos enfocamos en las fiestas que vienen, que obviamente todos sabemos que es trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Y de igual manera, como mencionó Bracer, es una preparación espiritual y física. En la parte física, todos nosotros debemos de prepararnos para tabernáculos en relación al pago del hotel. A estas alturas debiéramos de tener ya casi suficiente para poder pagar el hospedaje. Como digo, es la preparación física para tabernáculos. También lo que tiene que ver con el gasto de alimentación. Hospedaje y alimentación son los dos rubros principales que a estas alturas tendríamos que tener en un buen porcentaje para poder presentar y disfrutarnos en la fiesta de tabernáculos. De igual manera, el transporte. Tenemos que considerar la forma y la manera como nos vamos a transportar para llegar a Atitlán, que es de acuerdo a lo que don Israel me ha mencionado, el lugar donde Dios este año pondrá su nombre, y ahí estaremos. Entonces, la parte física, hotel, hospedaje, alimentación, transporte, y la parte espiritual, que es un proceso que debemos nosotros de iniciar desde ya para estar preparados espiritualmente para la fiesta de tabernáculos. Y básicamente pensando en compartir las bendiciones espirituales que tenemos durante esa fiesta. Así que tenemos que estar preparados, y como dijo Bracer, el tiempo de Pentecostés para la fiesta es un tiempo de preparación, pasando antes obviamente por la fiesta de trompetas y expiación para llegar preparados espiritual y físicamente a tabernáculos. Es decir, no debemos de ir a ver qué sale o a ver de qué se trata. Ya sabemos de qué se trata, y entonces debemos de prepararnos nosotros física y espiritualmente. Dicho esto, debemos saber lo siguiente. Debemos saber y entender nosotros que la alegría de tabernáculos, repito, la alegría de tabernáculos depende de la preparación y el conocimiento de las fiestas santas. Si no conocemos y no tenemos el conocimiento de las fiestas santas, muy difícil que podamos tener una alegría, un regocijo, un entusiasmo en tabernáculos. Esa alegría de tabernáculos, como dije, depende de la preparación y el conocimiento de las fiestas santas. Entre más conocimiento tiene usted de las fiestas santas, de mejor manera está preparado y puede disfrutar de la fiesta de tabernáculos. Entonces, estamos preparados y enfocados en lo que tiene que ver con las fiestas siguientes: trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Esas son las fiestas que nos quedan pendientes. Pero también la alegría de tabernáculos depende de la forma y la manera como conmemoramos la Pascua.
¿Qué tanto se preparó usted para la Pascua? ¿Qué tanto entendió usted de la ceremonia de la Pascua? Si usted tuvo una buena preparación para la Pascua, casi seguro que puede tener una buena preparación para tabernáculos y disfrutar de la fiesta y de la convivencia de tabernáculos. Como digo, depende de cómo conmemoramos la Pascua y el entendimiento y comprensión que tuvimos de panes ácimos, o sea, panes sin levadura. ¿Cómo conmemoramos la Pascua y qué tanto entendimos de la fiesta de los panes ácimos? Esas dos fiestas son las que nos preparan para llegar a estas dos que nos faltan, más la fiesta de tabernáculos. Podríamos resumir de alguna manera para decir que entendimos en la Pascua que renovamos el pacto. Esa es una forma breve, concisa de decir que entendimos la conmemoración de la Pascua. Renovamos el pacto y en relación a hacer un breve expresión resumida de lo que tiene que ver con panes ácimos, alejarnos del pecado, por decirlo de alguna manera simple y muy breve, que entendimos de los panes sin levadura, alejarnos del pecado. Y de hecho, a estas alturas, después de Pentecostés, todos tenemos que estar alejándonos del pecado. En lo personal, tengo la certeza que ninguno de nosotros ha matado a nadie de Pentecostés para acá. Puedo asegurarles que ninguno de nosotros ha matado a nadie, pero también puedo asegurarles de igual manera que aún todos nosotros nos enojamos con el hermano, con el prójimo, si usted quiere, con la familia, en el trabajo. Y ustedes saben que la Biblia dice que no es necesario matar a una persona para caer en un pecado. Basta con enojarnos y molestarnos con el prójimo y con el hermano. Entonces, sobre eso debemos de reflexionar. Nosotros, como digo, no cometemos el pecado de homicidio, porque no hemos matado a nadie, ni nos pasa por la mente matar a nadie, pero nos enojamos con la esposa, con los hijos, en el trabajo, aquí mismo en la iglesia, nos enojamos o nos molestamos cuando alguna cosa no nos parece o no está de acuerdo a nuestro propio criterio. E incluso eventualmente nos podemos molestar o enojar con el ministro porque no estamos de acuerdo con algún criterio de él. Pero recuerden que la iglesia es de orden y el ministro, en este caso en Israel, es el encargado de poner el orden. Entonces, él es el que pone las normas, de acuerdo al conocimiento que él tiene y obviamente lo que Dios le da en su intelecto. Pero como digo, reflexionemos en relación a cuánto es que nos enojamos dentro de la iglesia, dentro de la familia o dentro del trabajo. En el capítulo 12 del segundo libro de Samuel se narra la historia del rey David rogando por la vida de su hijo. Como referencia dije, en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Si ustedes leen ahí, van a encontrar la historia del rey David rogando por la vida de su hijo. Rogando de una manera muy especial para que su hijo no falleciera. David lo hizo. Pero de igual manera, para usted y para mí, la Biblia nos afirma que no sabemos pedir en oración. La mayoría de nosotros, y me atrevería a decir, casi todos, no sabemos pedir en oración. Depende de nuestra situación en determinado momento, depende de nuestra edad, depende del conocimiento que tengamos, pero la Biblia afirma que no sabemos pedir en oración. ¿Por qué? Porque pedimos cosas materiales. Nosotros en nuestra oración pedimos cosas materiales y no es que sea malo, pero no tiene mucho caso que yo le pida o le esté pidiendo a Dios un auto nuevo. Como que no suena dentro de la parte, que dijera yo, del conocimiento que debiéramos de tener, o que yo le esté pidiendo a Dios, por ejemplo, una casa más grande. Todos quisiéramos tener un auto nuevo, todos queremos tener una mejor casa, todos queremos vivir en otra colonia probablemente,
pero esas son cosas materiales que no son las que se deben de pedir dentro de la oración. La oración, en un alto porcentaje, debe ser de agradecimiento, de lo que tenemos y no de lo que queremos. Siempre nos va a faltar algo. Cuando usted tiene un carro nuevo, probablemente se le ocurre que mejor es tener un avión. Y si tiene un avión, probablemente va a decir que quiere tener un barco. O sea, siempre nos va a hacer falta algo, a todos. Entonces, la oración, como dije, debe ser en un alto porcentaje de agradecimiento. Para explicarlo de alguna manera, déjenme decirles, para que nos quede claro, que Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, que usted soba la lámpara, la frota y aparece el genio. En nuestro conocimiento, Dios, ¿qué es lo que quiere, amo? Dios no es eso. Dios no es eso. No es el genio de la lámpara del Aladino. Porque algunos de nosotros, y yo tuve el pensamiento cuando recién llegaba a la iglesia o regresando de la primera fiesta de tabernáculos. No sé si ustedes lo han tenido, pero es el pensamiento de sobornar a Dios. ¿De qué forma y de qué manera? Yo pensé en determinado momento, pensando en los hermanos, en tabernáculos, y le dije a Dios, yo voy a comprar un billete de la lotería, y tú, Señor, haz que yo me gane la lotería para la próxima fiesta de tabernáculos. ¿Y sabes qué, Dios mío? Voy a dar el 50% de ofrenda. Si el premio de la lotería es de 1,000,000 de quetzales, yo voy a dar una ofrenda de 500,000 quetzales. ¿Le interesan a Dios esos 500,000 quetzales? O sea, Dios va a aceptar mi soborno, que me gane la lotería para que Él pueda recibir 500 quetzales. E incluso uno puede seguir pensando, de mi parte, de esos 500,000 quetzales que a mí me van a quedar, Señor, te prometo que a todos los hermanos que están hospedados en el Chaparral, yo los voy a pasar al NAPE con esos 500,000 quetzales que yo tengo. Y aún más, les voy a pagar la alimentación y van a estar muy contentos. Eso es querer sobornar a Dios. No es eso lo que se le pide a Dios. En relación al tema de la ofrenda, quiero comentarles o sugerirles lo siguiente. Yo he sabido, yo me he enterado, que algunos hermanos en la fiesta de tabernáculos dan una ofrenda independientemente de la cantidad. Algunos hermanos en tabernáculos dan una ofrenda, que esa ofrenda representa un tiempo de comida para ellos. Una cena, por ejemplo. Da la ofrenda a ese hermano. Ustedes conocen la situación de algunas personas que viven en el campo. Da la ofrenda de ese día, del primer día, y vamos a suponer que no hay cena especial, no hay invitación. Esa noche o la noche siguiente se queda sin cenar, porque dio la ofrenda, y se va a acostar temprano para engañar al hambre, y solo se toma un vaso de agua y se acuesta. La mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, no es ese nuestro caso. Nosotros damos la ofrenda y no nos quedamos sin comer. Nosotros damos la ofrenda y no nos quedamos sin compartir un pastel o un café. Pero sí hay hermanos que una ofrenda implica un tiempo de comida, un almuerzo o una cena, y sin embargo lo dan. Y aquí tengo una sugerencia para todos nosotros, que somos la mayoría, que somos bendecidos de tener un diezmo y un ahorro, y tenemos una cantidad para la fiesta de tabernáculos. Es una sugerencia para que usted la tome en cuenta. Pongamos, por ejemplo, para darme a entender, si yo o usted o alguno de nosotros en su diezmo y el ahorro tiene 4,000 quetzales para la fiesta de tabernáculos. Obviamente, como digo, tiene que pagar el hospedaje, la alimentación, el transporte, todo. Tiene 4,000 quetzales.
Lo primero que debiéramos de hacer, si es que manejamos bien el tema de la ofrenda, es que de esos 4,000 quetzales que tenemos en ese momento, apartar un 10%. 400 quetzales para ofrenda. Y si a usted le parece mucho darle a Dios el 10%, es mucho. Bueno, aparte un 5%, que son 200 quetzales de ofrenda, cuando tiene el capital completo. O si aún le parece que es mucho darle a Dios el 5% de ese ahorro y de segundo diezmo que usted tiene, apártele 100 quetzales si usted quiere. El punto o el tema es que cuando tiene el capital, aparte la ofrenda en ese momento, no como hacemos muchos de nosotros. Tenemos la cantidad para la fiesta y hacemos nuestro presupuesto. Hospedaje, que obviamente hay que pagarlo, alimentación, transporte, y quedan 50 quetzales para la ofrenda. No digo si está bien o está mal la cantidad. A lo que me refiero es que quedaron 50 quetzales. O peor aún, lo siento, papito, no quedó nada para la ofrenda. ¿Qué voy a hacer? Tuve que comer, tuve que pagar el hotel. No quedó nada para la ofrenda. Dios no quiere lo que sobró. Dios no quiere mis obras ni sus obras. No las quiere. Es una mala actitud. No es la forma ni la manera. Entonces, independientemente de la cantidad, yo no puedo saber si tiene mucho, poco o tiene muy poquito. Pero cuando tiene esa cantidad, la que sea, aparte la ofrenda, póngala en un sobre y llévela. Esa es la ofrenda. Como digo, no lo que quedó. Ninguno de nosotros nos gustan las obras de nada. Nos invitan a desayunar o almorzar o algo. Mire, esto es lo que nos sobró. ¿Se sentiría bien usted que lo invitaran de esa manera? Si usted y yo no nos sentimos bien, piensen cómo se sentiría el Rey del universo. 20 quetzales que me quedaron, ahí está la ofrenda. No es esa la actitud. Hay muchas formas, obviamente, de compartir con el prójimo, y sé que muchos o varios de ustedes lo hacen, principalmente en la fiesta. Pero déjenme platicarles una anécdota para darme a entender en relación a cómo es compartir con el prójimo. Primero, no es lo que nos sobra, en primer lugar. Esta anécdota dice que en una ocasión llegó un circo a una ciudad, a un pueblo, a un lugar, y esta historia la leí de una niña que escribió sobre eso, de 10 o 12 años, algo así. Cuando llegó el circo a esa ciudad, el papá le dijo a la niña: te voy a llevar al circo y vamos a ir y vamos a disfrutar del espectáculo y todo lo que hay en el circo. Y la niña obviamente no tenía oportunidad, porque los circos llegan y se van. Ahora ya no es, yo creo que ya ni existen los circos, pero antes en Guatemala venían los circos. Y yo me acuerdo que había uno muy famoso que venía cada año, se llamaba el Royal Dunbar, y se instalaba en el Campo Marte. Y mi papá con mucho ruego me daba al fin para la entrada del circo, porque era relativamente caro, no recuerdo cuánto pues, pero realmente tal vez un quetzal la entrada, no sé, pero para mi papá, un hombre trabajador, que esa era toda su mente, un quetzal para irse a divertir al circo y ver payasos, no era una buena inversión. Incluso a veces, solo les platico, aquí están 50 centavos y a ver dónde conseguí los otros 50. Por suerte tenía a mi abuela que siempre le iba a contar esa historia y me daba lo que decía. Pero lo que les quiero decir es que las entradas del circo son caras. Esta niña, su papá la agarró una tarde y le dijo: vamos a ir al circo. Fueron. Estando en la fila para entrar al circo, adelante de ellos iba una familia compuesta obviamente del papá y la mamá, 2 adultos y 8 niños. Y los niños muy emocionados, que se advertía que no eran una familia que tuviera recursos, pero ella escribe y dice: pero todos los niños iban vestidos limpiamente. No dice ropa nueva,
pero iban vestidos limpiamente. Y los niños comentaban, van a ver payasos, hay una jirafa, hay un rinoceronte, hay un león y hay un tigre. Y en lo que la fila avanzaba, los niños hablaban de lo emocionante que iba a ser la función del circo. El papá de esta familia, que iba delante de la niña que les platico, llegó donde venden las entradas y dijo: 2 entradas de adulto y 8 de niños. Le dijeron: es tanto. Papá no tenía esa cantidad. Yo no sé, tal vez no programó, qué sé yo, porque primero habría que preguntar cuánto valen las entradas. Él se emocionó, agarró sus 8 hijos, a sus señores, y los llevó al circo. Pero cuando quiso comprar las entradas, no pudo. Dice la niña que su papá sacó un billete de a $20, digamos, y le dijo al señor, al papá que estaba delante, el papá de la familia, y le dijo: señor, se le cayó esto. Y le dio los $20. El padre de familia entendió que le estaban obsequiando algo. Tomó el dinero, compró las entradas, y esa familia toda entró al circo. La niña ya no. Se regresó con su papá porque los $20 que el señor le dio al padre de familia era con lo que iba a pagar las entradas del circo. Pero dice la niña que regresó de lo más feliz. No entró al circo, pero compartió con el prójimo. Esa es la forma de compartir. Así es como lo debemos de entender, así es como lo debemos de ver. E insisto, no demos de lo que nos sobra. Planifiquemos cómo dar y a quién dar. De lo que tenemos. Yo sé que nuestro mayor problema o dificultad, si usted quiere, en la fiesta es la cantidad de dinero. Solo cuando nos dicen cuánto cuesta el hotel, multiplicado por 9 noches, es una buena cantidad, y esos 9 días ahí hay que comer. Entonces, pensemos mucho en las personas que no son tan bendecidas como nosotros. A todos nos va a faltar, pero tenemos mucho más que otros, y lo más importante en ese sentido es la cantidad. Quiero regresar a la historia del rey David en ese contexto, que ustedes la conocen y la saben. Y la historia del rey David nos dice que llegó el profeta Natán con el rey David. Y Natán le contó una historia al rey y le mencionó sobre rico y otro pobre. Obviamente el hombre rico tenía ovejas, vacas, caballos, una gran cantidad de ganado. Y el pobre solo tenía una corderita que apreciaba mucho, hasta nombre tenía la corderita. La querían mucho en la familia. Había crecido casi con sus hijos a esta corderita, la quería y la apreciaba mucho. Llegó un invitado a la casa del hombre rico, y el hombre rico no tomó de su ganado, de sus ovejas, para darle un banquete al invitado, sino que le quitó la corderita al pobre. El rey David, cuando escuchó esto, dijo: ese hombre debe de morir. El profeta Natán le dijo: ese eres tú. Ese eres tú. Tomaste la mujer de Urías Eteo cuando tú tienes una cantidad de concubinas y mujeres, pero le quitaste a Urías Eteo su esposa, y de alguna manera urdiste un plan cuando te viste en problemas para que Urías Eteo muriera. O sea, lo mataste. Pero tú no morirás, le dijo el profeta al rey David, pero tu hijo sí. Y por eso es la historia de rey David pidiendo por la vida de su hijo. Vamos por favor al segundo libro de Samuel para ver la conclusión de esta historia.
Segundo libro de Samuel 12, capítulo 12, empezando a leer en el versículo 16. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 12, empezando a leer en el versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y ungió y cambió ropas y entró a la casa del Eterno y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viendo que aún ayunabas y llorabas, y muerto te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlos volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegando a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Eterno. De hecho, Dios no me hará ganarme la lotería para que yo le lleve $500,000 de ofrenda. Si ese es su pensamiento, déjeme decirle que tampoco le hará ganar la lotería a usted. Pero aún así, sin que Dios nos cumpla el que nos ganemos la lotería o tengamos mucho dinero para la fiesta de tabernáculos, lo más importante tiene que ver con nuestra actitud al llegar a la fiesta de tabernáculos. Eso es lo más importante, la actitud que tenemos y llevamos, y queriendo compartir lo poco o mucho que tenemos. Nuestra mejor actitud en ese sentido. No importa cuánto dinero llevemos, eso para Dios es irrelevante. De igual manera, no importa la cantidad de dinero de ofrenda que usted dé, eso para Dios es irrelevante. Lo que Dios ve es, como dice la Biblia, lo que hay en su corazón y cuánto da usted de ofrenda, de acuerdo a sus circunstancias. Dios no mide de acuerdo a la cantidad. Para Dios eso es irrelevante. Nosotros, y eso me refiero a los que dirigen, dan sermoncillos o damos sermones. Nosotros compartimos los sermones y los sermoncillos y lo hacemos con entusiasmo para ustedes. Aunque, como dijo Breiser, cuando preparamos una plática, nosotros somos los que más nos beneficiamos porque aprendemos mucho más. Pero los que pasamos aquí al frente lo hacemos con entusiasmo. Lo hacemos con entusiasmo como lo hacían los apóstoles, como lo hacía Pedro y como lo hacía Juan. Leamos por favor Hechos 4:13. Dije Hechos 4:13. Y ahí dice, relación a la actitud de los apóstoles y nosotros, los que compartimos al frente con ustedes. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Denuedo quiere decir valentía. Ellos predicaban con valentía. Y cuando dicen que eran hombres sin letras y del vulgo, quiere decir que eran hombres sin estudios ni cultura, pero lo hacían con entusiasmo, con denuedo, es la palabra que usa la Biblia. Y lo confirma un poco más adelante, Hechos 4, 29 al 31.
Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esos son los apóstoles. Pablo específicamente en Hechos 9, pasemos por favor a Hechos 9, apóstol Pablo, Hechos 9 del 26 al 29. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Estaba en riesgo su vida. Y nosotros, dentro del camino que seguimos, tenemos dificultades y problemas. Leamos Hechos 19:8, por favor. Dije Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Busquemos ahora, por favor, Efesios 6. Efesios 6. Y de Efesios 6 vamos a leer el versículo 19 y 20. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debe hablar. Es lo que tratamos nosotros como cuando compartimos la enseñanza. Pero así como predicamos nosotros, debemos también vivir nosotros con entusiasmo y valentía. La vida cristiana no es de tristeza, es de entusiasmo y valentía. Así como lo predicamos o como lo compartimos con ustedes, todos nosotros debemos de vivir con entusiasmo y valentía. Pero también debemos de vivir sin avergonzarnos del Evangelio, con valentía, pero sin avergonzarnos del Evangelio. Ustedes recuerdan el sermón que dio Carlos Castillo, y mencionó Bracer ahorita también en el sermoncillo, que dijo Carlos que él compartió, creo que mencionó con la que era su jefa, su superiora, y él le dijo que él tenía ciertas normas de alimentación derivado del conocimiento religioso que tenía, y se lo hizo saber sin ninguna vergüenza, porque Carlos pudo haber dicho, no, es que el cerdo me hace daño, lo cual es cierto, pero él dijo, yo no como cerdo ni como mariscos por razón del conocimiento que tengo, y Dios no aprueba ese tipo de alimentos, y lo hizo saber. En ese sentido, nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio. Es que hay cosas que nos avergüenzan. Para darme a entender, les cuento lo siguiente. Mi mamá, buscando que yo no fuera tan retraído y que no fuera tan introvertido, hacía algunas cosas que me metían en unos problemas que para mí eran desagradables. Por ejemplo, me inscribió en los famosos Boy Scout, y yo tenía que ir a una sesión de Boy Scout porque ella quería que yo ahí me desarrollara, que me relacionara con gente. Pero el punto que les quiero contar es que obviamente ella me inscribió ahí, me dieron un uniforme, no era ni siquiera Boy Scout, era lo que se llamaba lobato, porque yo tenía como 10 años, pero el uniforme del lobato era un pantalón corto. ¿Cómo iba a salir yo con un pantalón corto y medias en la zona 5? Eso me avergonzaba enormemente. Pero para ir a la sesión de la reunión de Boy Scout, yo tenía que ir a abordar el autobús número 1, que pasaba en la 12 Avenida.
y yo vivo en la 34 Avenida. Eso quiere decir que había 22 cuadras de diferencia. Con el uniforme de Lobato, pantalón corto, medias y una pañoleta, yo corría esos 2 kilómetros para que no me vieran nadie en la zona 5, hasta que llegaba a la 12 Avenida, en la que ya casi nadie me conocía, y abordaba el bus número 1, avergonzado del uniforme de Lobato. Y adicional a eso, como les he contado en alguna oportunidad, mi mamá me pasó a un colegio en el cual se jugaba béisbol, no fútbol. Y el colegio estaba casi en la 12 Avenida también. Obviamente, para jugar fútbol el colegio pidió un uniforme de béisbol, color beige claro. Yo tenía que salir otra vez de mi casa en la zona 5 para ir al colegio con el uniforme de béisbol beige claro, que me vieran todos los de la zona 5. Otra vez, una carrera de la 34 Avenida hasta la 12 Avenida para que no me vieran con el uniforme de béisbol. ¿Debiera de avergonzarme de eso? Al contrario, yo veía a otros Boy Scouts orgullosos del pantalón corto y las medias, y no digamos a gente que jugaba béisbol en el Campo Marte, orgullosos de su uniforme. A mí me daba vergüenza. Pregunto, ¿a usted le da vergüenza el Evangelio? ¿A usted le da vergüenza decir que no mata, no miente, no insulta? ¿Le da vergüenza decir eso? ¿Le da pena sacar una Biblia en el autobús? Sí nos da pena a muchos, o nos da pena a nosotros. Hay gente en el autobús que saca una revista pornográfica y no le da pena ni vergüenza, y ahí la va leyendo. Y a usted y a mí nos da vergüenza sacar la Biblia, decir que somos cristianos, que no mentimos, que no engañamos. Nos da vergüenza eso. No debiera. Debiéramos de ser nosotros orgullosos de este llamamiento, orgullosos de ser cristianos. Por eso es que la Biblia nos menciona que no debemos de avergonzarnos del Evangelio. Busquemos por favor 2 de Timoteo. Dije 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí mismo, 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Busquemos ahora Romanos 1:16. Dije Romanos 1:16. Vístelo a los Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero no nos avergoncemos del Evangelio. Al contrario, sintámonos orgullosos de haber sido llamados. Tenemos que comprender que en nuestra vida cristiana estamos expuestos a algunos riesgos. Y algunos riesgos como eso estuvieron expuestos los apóstoles. Y eso lo vamos a encontrar en 2 de Corintios 6, por favor. Repito, 2 de Corintios 6, para ver los riesgos a los que estuvieron expuestos los apóstoles. Lo que nosotros vivimos actualmente no es nada en relación con lo que estos hombres de fe vivieron. 2 de Corintios 6, leo del 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias,
en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, más bien aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y nosotros nos asustamos de nuestras dificultades con el día sábado, en el trabajo, como mencionó Bracer. Pedir permiso es bien difícil, sobre todo con lo que tiene que ver con las fiestas santas, porque nos da pena en el trabajo. Cuando usted pide permiso para una fiesta santa, dice que es porque va a ir a una reunión religiosa. Lo más seguro es que no, porque lo más probable es que para la empresa eso no sea importante, pero nosotros debemos de saber que estamos expuestos a riesgos. De igual manera, como predicamos, debemos de vivir perseverantes en la verdad y santificados, apartados del mal. Busquemos por favor Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pasémonos, por favor, a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2. Y voy a leer a partir del versículo 22. Repito, Segunda de Timoteo 2, iniciando en el versículo 22. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, aún con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo de Dios, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Ahí mismo, Segunda de Timoteo 4:2. Le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Y en nuestra vida, el punto más importante debe ser que debemos vivir después de la Pascua, después de panes ácimos y Pentecostés, reconciliados con Dios. Si usted en este momento, en su vida, está reconciliado con Dios, va a tener una vida de bendiciones y abundante. Ahí mismo, Segunda de Corintios 5. No, ahí mismo no, busquemos Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, voy a empezar a leer en el versículo 17, en relación a que debemos estar en el tema de reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5, empezando a leer en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo,
reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, reconciliados con Dios y viviendo en armonía dentro de nosotros. Esa es la parte espiritual del conocimiento de Dios. Pero también la Biblia nos aconseja que como cristianos debemos de vivir con prudencia. Debemos vivir con prudencia. Busquemos Mateo 10:16. Un consejo para nosotros. Dice Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No debemos en ese sentido ser imprudentes nosotros. Cierto que tenemos la verdad y la podemos compartir, pero nosotros no debemos de ser imprudentes en ese sentido. También nos menciona la Biblia que así como predicamos, debemos de vivir siendo compasivos. Eso, por favor, busquémosla en Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Compasivos es el tema. Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Más adelante dice, busca la paz y síguela. Y un consejo que nos dice, refrena nuestra lengua. Para finalizar, sobre el tema, debemos de vivir más que todo con humildad. Eso es bien importante para nosotros, porque es el ejemplo que nos dejó Jesús de Nazaret. Busquemos por favor en Filipenses 2. Filipenses 2, voy a leer versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos tenemos el potencial de desarrollar estas cualidades que yo les he mencionado. Todos podemos hacerlo y de esta manera presentarnos en la fiesta de tabernáculos para disfrutar de esta fiesta. Todos tenemos el potencial de desarrollar estas cualidades. Ahora, es nuestra responsabilidad personal desarrollarlas. ¿Cómo? A través de la oración. A través de la oración con sinceridad, reverencia y sabiduría. Así debe ser nuestra oración. Entonces, si somos la luz del mundo, si somos la sal de la tierra, debemos predicar y vivir con audacia, predicar y vivir con valentía y con entusiasmo, sin avergonzarnos del Evangelio, sabiendo que fuimos llamados a la libertad, y la libertad implica riesgos, y en esta vida cristiana debemos de ser perseverantes, pero también reconciliados con Dios, y también cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana ser prudentes, compasivos y sobre todo humildes en el trato con los hermanos y con todas las personas que nos relacionamos.